Ni en el Día de la Constitución los políticos han buscado el acuerdo. Posiciones antagónicas y acusaciones de ataques a la Carta Magna han acompañado la discreta celebración de este año. Ha sido un acto fugaz de 15 minutos y en la escalinata del Congreso. Desde allí su presidenta ha pedido que dejen la confrontación y que se acepte a todos los partidos. La democracia y la Constitución exigen aceptar al otro. Y la tenemos que defender frente a los ataques que estamos viendo a las instituciones más importantes de nuestra nación, a la propia unidad de la nación española, desde el respeto a la diversidad y a la pluralidad. Buenas noches. Este domingo bajan las muertes, 24 fallecidos y los contagios, 369. En Castilla y León la incidencia acumulada se sitúa por debajo de los 400 casos. Es el límite que está marcando la desescalada. Por provincias, Soria está ya en esa situación. Sergio Recio. La tasa de incidencia acumulada de provincias como Soria y Valladolid baja de los 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Con estas cifras y según parámetros de la Junta, podría volver a abrir la hostelería con limitaciones de aforo, los centros comerciales y los gimnasios. Es puente, ya saben, y queremos ver cómo está respondiendo la ciudadanía a esa reapertura de la hostelería en interior y en terrazas, al menos en los locales que han querido y podido volver a la actividad. Lidia Bartolomé, Salamanca. Sí, aquí se nota que los salmantinos quieren aprovechar el puente y salir a la calle. Por eso parece no importarles el frío que hace hasta ahora en la capital salmantina y ya lo están viendo, son muchas las personas que disfrutan de bares y terrazas. Este es el primer fin de semana que la hostelería ha vuelto a abrir en Salamanca. Las agresiones de padres a hijos, de hijos a padres, han crecido un 25% en el último año. El perfil que sobresale es el de un menor de 15 años y con alguna adicción. Yo llegué a sentirme maltratada psicológicamente porque es que yo no hacía nada para que él tuviera la actitud conmigo de rechazo, de no querer saber nada de nosotros, de nunca estar en casa. Los Sabinares de Arlanza y La Yecla ya son parque natural. Acaban de reconocer los valores medioambientales de esa zona burgalesa. Y en la quincena de pueblos esperan que ese título atraiga turismo, pero que no perjudique ni las actividades cinegéticas, ni las ganaderas, ni las forestales. La borrascadora se va alejando después de un fin de semana de nieve y de mucho frío. Vamos a empezar la próxima semana con temperaturas algo más altas. La cota también va a subir, por lo que las precipitaciones serán ya en forma de lluvia. Con este tradicional izado de bandera, las presidentas del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Pilar Llop, han presidido el acto del Día de la Constitución en la Plaza de Colón de Madrid. Esa celebración se ha hecho por la pandemia fuera del Congreso, en la calle. Con la ausencia habitual de los nacionalistas, los principales partidos y representantes de las comunidades han asistido al acto entre peticiones de diálogo, de consenso y reproches mutuos de estar atacando el texto constitucional. Un acto atípico, muy diferente al de otros años, marcado sin duda por la pandemia, que se ha celebrado aquí en la calle, en la carrera de San Jerónimo, bajo un intenso frío, con poca asistencia de invitados, unas 200 personas, y muy breve, apenas 15 minutos, marcado por un discurso de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ha lanzado varias ideas. Ha pedido que nadie intente patrimonializar la Constitución como algo propio. También ha solicitado a todas las fuerzas que no intenten introducir en la Carta Magna elementos que puedan distorsionar la convivencia. Y por último ha hecho también un alegato en defensa de todas las formaciones políticas. Todas son legítimas, todas las presentes aquí en el hemiciclo. Un acto muy diferente en la calle y muy breve, de apenas 15 minutos, protagonizado por un discurso de la presidenta de la Cámara,
en el que ha recordado y agradecido de manera muy especial a los que han estado en primera línea de la pandemia, policías, militares, ONGs y sobre todo sanitarios. Gracias por ir más allá de lo que exige la profesionalidad, por la compañía y las palabras de consuelo, por las manos apretadas y las caricias repartidas. Batet ha tenido tiempo también para hacer un guiño a la figura del monarca. Hace pocas semanas, Su Majestad el Rey nos convocó a un gran esfuerzo colectivo de entendimiento y concordia. Y ha ensalzado la Constitución, la mejor de nuestra historia. Ha dicho que no debe ser patrimonio de nadie. Además, ha hecho un alegato por aceptar como legítimas todas las opciones políticas presentes en la Cámara. En las cámaras están presentes distintas opciones políticas con diferentes modos de entender el mejor futuro para España y la mejor manera de alcanzarlo. Ninguna de ellas merece la descalificación. La democracia y la Constitución exigen aceptar al otro y considerar sus argumentos. Lo cierto es que algunas de esas opciones no han estado hoy en el homenaje a la Constitución. De la mayoría que aprobó los presupuestos esta semana han faltado Esquerra, Bildu, el PNV y Junts per Cat. Y entre los líderes políticos, opiniones contrarias. El Gobierno pone a la Constitución como herramienta frente a la pandemia. Los más conservadores apelan a su cumplimiento, mientras que Unidas Podemos y Vox cruzan críticas del rumbo hacia el que va nuestro país. Pedirle desde el Gobierno a todos los actores políticos que celebremos este día, que cumplamos todos los días del año, del primero al último de los artículos de nuestra Constitución. Porque la Constitución no es un problema, es la solución a los problemas que algunos quieren crear en España. La Constitución española va a ser la herramienta para superar este procés, para volver a tener una Cataluña para todos los catalanes. Por primera vez desde el año 1978 recordamos el Día de la Constitución con la ETA y con el golpismo separatista incorporados a la dirección del Estado. La Constitución española está bajo asedio, nada más y nada menos que por 2/5 de esta Cámara. Y desde ese acto, el presidente de la Junta se ha mostrado dispuesto a mejorar la Constitución para defenderla de los ataques que dice se están produciendo. Eso sí, con consenso, dice Mañueco. Y la podemos mejorar, y se ha mejorado a lo largo de nuestra historia, pero se tiene que afrontar, desde luego, con el mismo espíritu de consenso entre diferentes con el que se hizo la Constitución española, y también con la misma mayoría, el mismo respaldo. El Ayuntamiento de Ponferrada ha sido de las pocas instituciones que han mantenido un acto oficial hoy. Allí, el que fuera diputado de UCD durante la legislatura del 78, Manuel Ángel Fernández Arias, ha hablado sobre el espíritu de la ley de leyes. Le dice a la clase política actual que el consenso, además de deseable, es un principio fundamental en nuestra Constitución. Celebramos el Día de la Constitución. Se reconoce a las personas... Todavía continúa vigente, lo que demuestra que las leyes aprobadas por amplio consenso tienen vida, y las que no son aprobadas nacen muertas o tienen una vida muy corta. En paralelo, en León, un centenar de personas han participado en un acto de Vox para defender la Carta Magna. Lo hacen, dicen, ante la amenaza que supone el Estado totalitario que intenta imponer la izquierda radical. Quieren una reforma que acabe con el Estado de las autonomías, que provoca, argumentan, que haya 18 gobiernos distintos. Por un nuevo régimen. Hoy todos esos pilares... Y otra manifestación en Valladolid. En este caso, un grupo de personas se han concentrado en favor de la Tercera República. Baja el número de contagios y de muertes en Castilla y León en las últimas 24 horas respecto a ayer. 24 personas han perdido la vida en nuestra comunidad y este domingo anotamos 369 positivos. Burgos sigue liderando esa lista como la provincia que suma más casos nuevos. Vamos hasta allí. Noelia Ordóñez.
Sí, Burgos continúa a la cabeza con las peores cifras de Castilla y León. En la última jornada se han notificado 5 muertes por coronavirus. Los nuevos positivos registrados hoy son 122, lo que supone un tercio del total de los nuevos contagios de toda la comunidad. Y la provincia de Burgos continúa con la peor tasa de incidencia acumulada, 647 casos por cada 100.000 habitantes. Gracias, Noelia. Y en cuanto a las personas hospitalizadas, 938 lo están en nuestra comunidad a día de hoy. Son 6 menos que ayer. Aquí lo ven. Hay más de 750 pacientes en planta y 185 en las UCIs. Con esos datos, la tasa de incidencia acumulada sigue cayendo. Baja ya, aquí lo ven, de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Esto supone que nuestra comunidad está ahora mismo dentro de lo recomendado por el Ministerio de Sanidad. Y hay nuevas provincias que entran en este sesgo, como son Valladolid y Soria. Vamos a esta última en directo porque Sergio Recio, ¿se podrían levantar allí las restricciones próximamente? Podrían levantarse algunas restricciones porque Soria y Valladolid ya se encuentran por debajo de los 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en cuanto a la tasa de incidencia acumulada. En concreto, Soria está en 375, ayudada sin duda por los tan solo 2 positivos que se han notificado en la jornada de hoy. Según parámetros de la Junta, ¿cuáles serían esas restricciones que podrían levantarse? Pues podría volver a abrir la hostelería con restricciones de aforo, pero también los centros comerciales y los gimnasios. Esta es la actualidad en cuanto a Soria y Valladolid. Vamos a conocer también la tasa de incidencia acumulada en Segovia. Natalia Fernández. Aquí en Segovia la situación continúa mejorando, pero a un ritmo inferior al de semanas anteriores. La tasa de incidencia acumulada durante los últimos 14 días es de 166 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja de toda Castilla y León. Sin embargo, si nos fijamos en ese indicador, durante los últimos 7 días observamos cierto estancamiento, una situación que en palabras de Francisco Igea nos hace no relajarnos. 2 datos más. Aquí en Segovia tenemos el porcentaje más bajo de ocupación de camas UCI. En el día de hoy son 6 las camas UCI ocupadas y además son 12 las personas ingresadas por COVID en planta, una de las cifras más bajas desde el pasado mes de septiembre. Gracias, Natalia. Muchos de los españoles que vuelvan a casa a pasar la Navidad van a tener que hacerlo con una PCR negativa bajo el brazo. Les obligarán a tenerla hecha 72 horas antes de aterrizar. Hemos hablado con jóvenes en esa situación. Hasta la semana que viene no se actualiza la lista de países y eso supone dificultades para organizarse. Carlos viajará desde América Central a España en unas semanas. El Salvador es uno de los países que por ahora no necesitan una PCR para viajar a España. Pero esa lista se actualiza cada 15 días y allí, en El Salvador, nos dice, solo hay 3 laboratorios autorizados para hacer estas pruebas. Por lo tanto, algunos estamos todavía expectantes para saber si las necesitamos. India lo está gestionando bastante bien el hecho de la realización de los PCR. Su precio está regulado por el gobierno y cuesta alrededor de 25 euros. El Aeropuerto Internacional de Bruselas, el aeropuerto de Zaventem, está realizando pruebas PCR masivas en sus instalaciones. El precio 65 euros, un poco más tienen que rascarse el bolsillo en Reino Unido, donde conseguir algo más barato se complica. Una cadena de farmacias muy popular aquí, en Reino Unido, que ya tiene en Londres todo absolutamente reservado hasta el 28 de diciembre. La lista negra de los países en los que los viajeros deben aportar PCR se renueva el 13 de diciembre. Es una incertidumbre muy grande y una preocupación porque tienes que estar calculando el tiempo de llegada a España, que te den los resultados en ese tiempo. Así que aquellos que vuelan más tarde de esa fecha están a la espera y aún no tienen claro si conseguirán un test que les permita volver a casa por Navidad. Con este puente y la relajación de algunas medidas, la hostelería en Salamanca ha vuelto a abrir. Lo hizo el viernes después de llevar un mes cerrada y queremos saber cuál es la respuesta de la gente. Regresamos de nuevo hasta allí en directo. Lidia Bartolomé, ¿qué ambiente hay a esta hora?
Pues a pesar del frío que hace hasta ahora en Salamanca, son muchas las personas que están disfrutando de los bares y de las terrazas, sobre todo de aquellas que se han acondicionado con toldos y con estufas para soportar mejor las bajas temperaturas. También se nota en el ambiente que mañana es un día festivo porque por las calles de la ciudad hay muchas familias paseando. La única nota negativa es que desde el viernes, día que se abrió la hostelería aquí en Salamanca, el número de sanciones por saltarse el toque de queda ha aumentado de forma considerable. En estos 2 días la policía local ha puesto 45 multas. Recordemos que el toque de queda sigue siendo en Castilla y León a las 10 de la noche. En Zamora, de las más de 1.200 personas que han pasado por el hospital con COVID y han superado la infección, hoy les acercamos la historia de un hombre. Se llama Domingo, tiene 94 años y, si podemos decirlo así, el título de haber vencido a este virus. Domingo cumplirá en marzo 95 años, una vida de largo recorrido a la que ahora suma haber pasado la COVID. Entre agosto y septiembre estuvo casi 20 días ingresado. Me llevaron de casa y no supe dónde me llevaron y estuve un mes en un sitio que me han dicho que era en el clínico. No tiene un recuerdo claro de su paso por el hospital, pero sí es consciente de que es todo un mérito haber superado un virus pandémico. Pensaba en lo malo, que a ver qué pasaría. Acoger a tantas personas en el mundo como al parecer las ha cogido. Con la misma tranquilidad que llegó allí, se tomó la noticia de su recuperación y el alta para volver a casa. Me parece que vamos a marchar a su pueblo. Y me cogieron en la DKV, pues ahora ya voy más contento que vine, que no sabía para dónde me traían. Recuperado del golpe, sigue con sus rutinas, se abriga con ciencia para su paseo diario. Le duele un poco un pie, nos cuenta, así que echa mano de esta ayuda extra que no le convence demasiado. Yo con el carricoche que no lo puedo ver. Y se pone una mascarilla que es, dice, un enredo más de este tiempo. Algunas veces voy a salir y no me acuerdo de que tengo que ponerla. Lo que no se le olvida es que el 16 de septiembre son las fiestas de su pueblo, Villaseco del Pan, el día de Santa Eufemia, que piensa celebrar con más ganas que nunca. Este es el mapa que nos dejan los datos de hoy domingo. Cataluña sobrepasa los 1.500 casos y la cifra de fallecidos sigue siendo muy alta. 63 personas han muerto en las últimas 24 horas. Andalucía registra más de 1 millar de positivos y 22 fallecidos. 13 personas han perdido la vida en Asturias. Y casi 2.500 sanitarios se han contagiado de COVID en la última semana. Este dato contrasta con los 88.000 que sufren coronavirus en nuestro país. Dice el Consejo General de Médicos que España registra uno de los peores datos a nivel mundial. Desde esta institución piden la destitución de Fernando Simón. La tularemia se cebó en 2019 con provincias como Palencia, sobre todo en Paredes y Villarramiel. Se confirmaron 76 casos allí. Esta enfermedad proviene de los topillos, que además de causar problemas sanitarios, arrasaron buena parte de las cosechas. Los más afectados fueron agricultores, jubilados y jardineros. Ahora la bacteria de la tularemia se está extendiendo en España. Los primeros casos en personas se detectaron en el año 1997. Desde entonces la enfermedad se ha ido estableciendo en España y en los últimos 23 años se han confirmado más de 1.000 casos en humanos. La tularemia ha golpeado con fuerza especialmente al medio rural en los últimos años y ahora se está extendiendo. ¿Cuál puede ser el motivo? En los años que ha habido mucha plaga de topillo ha aumentado el número de infectados de tularemia. Yo creo que lo que hay que hacer es un control primario de este tipo de enfermedades. El paciente que tiene que ingresar, el paciente que se infecta, siempre es un fracaso de la prevención. Concienciar a los agricultores, jardineros, trabajadores, cazadores, de que se pongan guantes cuando manipulen las piezas. Es una enfermedad que, si bien no suele ser mortal, sí que ocasiona graves molestias. Yo he visto algunos casos de ganglios en las ingles por picaduras o por contagios de los pies, y en las manos ganglios axilares del tamaño de un huevo de gallina. ¿Cómo podemos evitar contraer la enfermedad? Que tenga animales también, evitar las garrapatas, llevar calzado
apropiado para evitar la picadura de garrapata. Especial precaución también se debe tener al consumir carne de caza. Ponerse guantes y luego cocinarla de manera precisa, no hacer cocinados suaves que no acaban con la bacteria. Recomendaciones extensibles a toda la población, pero sobre todo a los agricultores, que son los más expuestos a contraer tularemia, conocida también como la fiebre de los conejos. Un hombre de 64 años ha fallecido esta noche después de caer a un foso lleno de agua en una lavandería industrial de venta de baños en Palencia. El pozo apenas tenía profundidad, por lo que se cree que pudo haberse golpeado en la cabeza. Trabajaba para una empresa de transportes. La Guardia Civil está investigando los hechos. Las agresiones de hijos a padres están aumentando en Castilla y León. Este que van a ver sería el perfil, un chico de 15 años al que le rodea alguna adicción. Y estos que van a ver también son los datos. En 2019 se han abierto 168 expedientes a menores por agresiones. Eso es un 25% más que en el año anterior. No solo es maltrato físico, también psicológico. Fue cambiando de actitud, de cada vez estar menos en casa, la casa parecía una pensión. Su hijo era mayor de edad cuando empezaron las tensiones. Yo llegué a sentirme maltratada psicológicamente porque es que yo no hacía nada para que él tuviera la actitud conmigo de rechazo, de no querer saber nada de nosotros. Fue la adicción al juego la que truncó la relación familiar. Me llamaba egoísta, que no pensaba más que en el dinero. Por detrás me había puesto pues de 40.000 maneras, eso está muy claro, porque él estaba totalmente enfermo. Se lo ocultó a su madre año y medio, en el que llegó a endeudarse con el banco. Yo veía que le estaba perdiendo, que mi hijo se me iba de las manos. Hasta que acudieron a la Asociación de Jugadores Patológicos de Valladolid. Mucho sentimiento de culpa, porque me pensaba que era yo la culpable, que yo había fallado en educarle y le había yo llevado a generar esta adicción. Ella pasó una depresión y juntos estuvieron trabajando 4 años. Con muchas terapias, con mucho diálogo, con apoyo psicológico, con mucha paciencia y mucho cariño. Consiguieron encauzar sus vidas. Con la buena actitud y la buena predisposición que han tenido a rehabilitarse y a salir de donde estaba, eso compensa, te vacía la mochila. Hoy escuchamos a esta madre. He recuperado al hijo que había perdido, incluso mejor. Cómo afronta el presente, orgullosa. Decenas de agentes se han concentrado hoy en varias ciudades españolas para pedir un reparto equitativo del complemento de productividad. Les habían convocado la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que critica que el complemento solo beneficie a los altos mandos que ya tienen grandes retribuciones. Y los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional han detenido a uno de los fugitivos más buscados de España. El criminal, condenado a 25 años de cárcel en 2002, ha sido localizado en La Munia, en Barcelona. Se le acusa de asesinar con un tiro en la cabeza a un empleado de una empresa de Tarragona durante un atraco. El temporal Dora se marcha, pero la nieve ha obligado a cerrar hoy el puerto de Lunada, en la provincia de Burgos. Allí está nevando con intensidad, ya lo ven. Las imágenes corresponden al refugio de Castrovalnera. Hay otra carretera más cerrada y en 7 más se recomienda usar cadenas. Eso, la nieve y la lluvia, ha hecho que este muro interior del convento de la Anunciada, en Villafranca del Bierzo, se caiga. Se han venido abajo 20 metros y también ha afectado a un tejado. Allí, en ese convento, viven monjas clarisas que piden ayuda ya a las instituciones. Llega hasta allí, estamos ya recogidos. Es una hermana de México. El rey don Juan Carlos ha pedido a Hacienda regularizar su situación fiscal. Lo publica hoy El País. Se refiere al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos. Esto se produce 4 meses después de la marcha del monarca de España a Emiratos Árabes. En el escrito, el abogado pide saber cuál es el importe que tiene que pagar su cliente. Desde Castilla y León, el presidente de la Junta defendía hoy a la monarquía. La institución monárquica ha estado a la altura de lo que necesita nuestro país
Y la institución monárquica ha sido sinónimo de unidad de la nación española, de respeto a la diversidad y a la pluralidad de las comunidades autónomas y nacionalidades de nuestro país. Y tengo que insistir en la figura esencial en estos momentos del rey Felipe VI. Y en ámbito internacional, la Comisión Europea y Reino Unido siguen intentando cerrar un acuerdo comercial en Bruselas. A pesar de todas las fechas pospuestas hasta el momento, el 31 de diciembre de este año es el límite definitivo para el Brexit. Los negociadores pretenden recuperar las conversaciones que quedaron en el aire en la reunión del pasado viernes. Y en Venezuela han comenzado este domingo las elecciones legislativas. Han sido muchos los ciudadanos que se han acercado a las urnas, a pesar de la victoria que ya se autoproclaman los aliados de su actual presidente, Nicolás Maduro. Los votantes pretenden aminorar el clima de tensión que lleva años instaurado en el país latinoamericano y que ya se ha cobrado el éxodo de millones de venezolanos a causa de la crisis económica. Ya saben que muchos pueblos no disponen de sucursales bancarias donde retirar dinero, pero es que en Soria han vuelto a niveles de los años 60. En un año han desaparecido 7 en la provincia. Es el caso de Torrubia de Soria. Este gesto tan habitual para la retirada de efectivo no lo verán en Torrubias de Soria. La localidad no cuenta con ninguna oficina bancaria ni tampoco con cajeros. ¿Tú crees que va a haber un banco en un pueblo de estos? Eso es soñar despierto. Problema gordo, pero como cada día dejan lo rural peor, pues así estamos. Suelen ir a Almenar, a la caja rural de Soria. Una sucursal para la que hay que recorrer 12 kilómetros. Con la población envejecida, deben buscar la ayuda de sus hijos y familiares para contar con estos servicios. Son los chicos los que lo sacan. Van a Soria. Muy está cerca todos los días. Hay que moverse porque esto es una especie de, bueno, podríamos decir como de abandono. Según datos del Banco de España, en la última década se han cerrado 50 oficinas bancarias en la provincia, un tercio de las actuales. En muchos pueblos que había entidades bancarias están cerrando. En Gómara había 5 o 6 entidades bancarias y ahora no quedan más que 2. En Almenar hubo hasta 3, hoy no queda más que 1. 151 municipios de Soria, de un total de 183, no disponen de una oficina bancaria. Son 8 de cada 10 cuyos habitantes deben viajar para poder tener dinero en sus carteras. Se venden 67 hoteles en Castilla y León. Esta cifra ha subido casi un 20% desde que empezase la pandemia. Uno de los más lujosos está en Valladolid, en el centro. No podemos darles el nombre, pero sí la cifra que piden por él, 2 millones de euros. Además, está en activo. Bajo. Sí. Donde más hoteles se venden es en las provincias de Salamanca y de León. En esta última, 12 y otro más que están construyendo. Son locales en la montaña, en el Camino de Santiago o en la misma capital. Van a cerrar por culpa de la crisis o porque no tienen relevo generacional. Este hostal familiar en Mansilla de las Mulas acumula varias de las causas más frecuentes de cierre. A la vera del Camino de Santiago, en octubre del año pasado, notaron que apenas tenían clientes y decidieron cerrar durante el invierno. En marzo, la pandemia les obligó a cancelar las reservas y Ana decidió que era buen momento para jubilarse. Su hijo no tomará el relevo. La hostelería siempre lo voy a tener aquí y siempre la tengo en presente, pero bueno, es eso, es por otros campos y por mi madre que descanse y yo. Kilian ha sido parte del negocio familiar desde 1995, pero se ve sobrepasado para hacerse cargo él solo. Por eso prefiere cerrar una etapa de peregrinos, trabajadores de obras públicas cercanas y veraneantes, que casi eran familia, en busca de alguien que relance el establecimiento. De los 17 años que empecé yo aquí con mi padre y mi madre, hasta ya empecé a llevarlo yo de últimas y se va a echar de menos. Lo tasan en 600.000 euros, lejos del más caro de la provincia, el Cortes de León, que supera los 2 millones de euros. Con 111 habitaciones y 8 salones, lleva años cerrado a las afueras de la capital, en la carretera de Asturias, y ha sido objeto de vandalismo. En total, son 12 hoteles en venta, anunciados en el portal de El Idealista, 13 si se cuenta el que quedó a medio hacer en Vega de Valcarce. Está también en el Camino de Santiago. Entre esta ruta y la montaña se reparten gran parte de los establecimientos que buscan nuevas experiencias que albergar.
Los Avinares de la Arlanza y la Yecla es un espacio único en la provincia de Burgos y ahora ha sido declarado parque natural. Los pueblos inmersos en este entorno confían en que sea positivo, pero después de tantos años luchando por ello sin conseguir que se publicara en el BOE, ahora les ha pillado por sorpresa. Estamos esperanzados en que sea algo bueno, y lo va a ser, yo creo que lo va a ser, pero hay que todavía darle forma, dotaciones económicas, dotaciones del parque. Estamos protegiendo la naturaleza, pero a ver si esto va a repercutir también en las actividades que nosotros hacemos culturalmente. En la localidad de Retuerta llevan más de 200 años haciendo carbón. Son actividades tradicionales como la caza o la ganadería que esperan que se mantengan. No quieren que se olvide que la declaración se debe al entorno. Yo creo que tenemos que luchar porque además del turismo haya ganadería, los beneficios de los bosques, que no se pierda absolutamente nada de las cosas que teníamos y que se mejoren. Pues me parece un asunto un poco delicado, enfocarlo de la declaración del parque natural como esto va a traer turismo y va a traer dinero. Estos pueblos cada año reciben miles de turistas, por lo que esta medida de protección para sus bosques puede ser muy positiva. Pero las aportaciones económicas quieren que lleguen también a los pueblos más pequeños. La guardería del pueblo pues quedará o en Silos o en Covarrubias en algún lado. El centro de interpretación pues también, ¿no? Entonces también que repercutiera en los pueblos pequeños, ¿no? Y a pesar de la incertidumbre, no hay duda de que este paisaje natural merece cualquier reconocimiento. Hoy recordamos que hace 35 años Ávila y Segovia entraban en la lista mundial de la UNESCO por sus monumentos, por su cultura y una larga lista de bienes. Aún así, Segovia, en Castilla y León, es la única ciudad que, siendo patrimonio de la humanidad, no tiene todavía plan de gestión de la ciudad. Sería difícil quedarse con una sola cosa que destacar de la ciudad de Segovia. Es que destacar una cosa solo, yo destacaría el acueducto, que me parece impresionante, siempre que le veo. Naturalmente el Alcázar, la catedral. Qué difícil me lo pones. Pues quizá la iglesia de la Trinidad. Las iglesias románicas. Sin pasar por alto su rica gastronomía. Muy rico, se come muy bien. Ay, el cochinillo y el corderito. O la hospitalidad de su gente. Al principio parece seca, pero luego conociéndoles son majos. Llevo yo en Segovia 52 años. Si hubiera sido mala me hubiera ido. Majísimos, nada más que me vea que soy maja también. Por un poco de todo esto, en diciembre de 1985 la UNESCO decidió incluir a la ciudad vieja de Segovia dentro de su lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad, destacando el acueducto romano por el que parece no pasar el tiempo. Una declaración que ahora está de celebración. Que cumplan muchos más. Pero que Segovia siga para adelante. Felicidades, muchas gracias por acogernos a todos. Y aunque no se deben decir los deseos al soplar las velas, Segovia pide por un plan de gestión que proteja, gestione y conserve unos bienes con más de 3 décadas de reconocimiento por la UNESCO. Y terminamos como empezamos, recordando en este 6 de diciembre la Constitución española. Seguro además que muchos de ustedes fueron testigos de su aprobación. Desde el Museo de Adolfo Suárez y la Transición en Cebreros, en Ávila, celebran este día con una jornada de puertas abiertas. Después llegan los deportes. Que pasen una feliz semana. Adiós. Retrocedemos en el tiempo a 1978, concretamente al 6 de diciembre, fecha en la que el pueblo español se acercó a las urnas para votar en referéndum el proyecto de Carta Magna. Han pasado 42 años, pero en este museo se conserva una copia de la Constitución original, colocada junto a una de sus antecesoras, la Carta Magna de 1812, más conocida como la Pepa. Ambas son ediciones de lujo, editadas por el propio Congreso de los Diputados y que además se pueden manejar, se pueden tocar. Un texto jurídico que fue aprobado fruto del consenso de los diferentes grupos políticos bajo el impulso de un cebrereño de renombre, Adolfo Suárez. Se trató de que hubiera un marco amplio, flexible, para que recogiera el sentir de todos los españoles y fuera un marco democrático real. Este museo, a pesar de la COVID, ha vuelto a abrir sus puertas de manera gratuita en esta jornada para que a través de estos pasillos que se convierten en un túnel del tiempo se pueda recordar aquel periodo que cambió la historia de España, la transición.